La muerte es el deseo de algunos, el alivio de muchos y el fin de todos. Aneo Séneca. ¿Quién escribió esta frase tan hermosa? Pues ese gran filósofo de la muy antigüedad, Lucio Aneo Séneca, que tiene unas frases muy enriquecedoras, este gran filósofo. Muy buenos días, soy Pepe Arispe, gracias por ver esta página, gracias por ver este live. Vamos a hablar del tema de algo que ya viene ya en unos cuantos días, que es el tema de la muerte. Vamos a seguir hablando de la muerte conforme vaya avanzando este mes de octubre, mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama, que es un mes muy importante y por eso si te das cuenta, ¿cómo se llama? El, fíjate aquí en mi página de Pepe Arispe Conferencista y si te das cuenta, la foto de portada viene de rosa y dice mes de octubre, mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama, porque este mes de octubre ya se acerca ese día de mes de octubre, mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Vamos a estar hablando también de síntomas del cáncer de mama desde la psicoterapia. Yo no soy un profesional en el área de la salud mental, no. No soy un profesional en el área de la salud mental. ¿Existen los profesionales de la salud mental, de la salud física? Sí, pero estamos los profesionales en el área de la salud mental. Me confundí física con mental, que van de la mano, pero bueno, para eso están los doctores, los sabios de la medicina, como les suelo decir yo, porque bien que se pusieron a estudiar mucho y ya de por sí acabar una carrera de 5 o 6 años de medicina y todavía chutarte que te gustan, un trancazo de años de especialidad, pues ya merita muchísimo. Por eso les suelo decir, los sabios de la medicina, los sabios de la salud física, lo que te vengo a hablar ¿es temor o es miedo a la muerte? Ya te he compartido en estos en vivos que con mucha frecuencia solemos confundir temor con miedo. Entonces, cuando nosotros vamos desmenuzando y cuando vamos entendiendo y cuando nos vamos dando cuenta que realmente hay una diferencia abismal entre el temor y el miedo, entonces nosotros ya podemos ir asimilando cada vez mejor las cosas, porque es una diferencia abismal y te lo voy a explicar en menos de 30 segundos. Los temores provienen totalmente de nuestra mente inconsciente, así como también de esa mente consciente. Sin embargo, los temores son las novelas que uno mismo se está fabricando en su mente. Esos son los temores. Los temores no existen, no es cierto. Los temores no existen. Los miedos sí existen, por eso yo me saco muchísimo de onda cómo hay grandes profesionales en el área de la salud física, cómo hay grandes profesionales en el área de la salud mental que siguen confundiendo temor con miedo. Y te dan unas conferencias magistrales y te llenan auditorios y te hablan de los miedos y toda la conferencia están confundiendo el auditorio, el miedo con el temor. ¿Qué es el miedo? Y te lo voy a explicar con un ejemplo. El miedo es el siguiente. Esa es la mejor explicación que te puedo dar de miedo. Imagínate que estás estudiando una carrera de ingeniería. Imagínate que estás en una licenciatura de matemáticas o estás estudiando física o estás estudiando alguna carrera de ingeniería. Y supongamos que es fin de semana y es domingo en la noche y no estudiaste nada. Porque el lunes a las 7 de la mañana tienes un examen muy difícil de transformadas de Laplace o de variable compleja. Imagínate, ¿ahí te va a dar miedo o ahí te va a dar temor? Ahí no es temor, ahí es miedo, porque es algo que sí existe. Te da miedo porque realmente no te preparaste lo suficiente para aprobar ese examen de variable compleja o de transformadas de Laplace. Esos son los miedos. ¿Cuáles son los temores? Los temores son esas novelas que uno mismo, o ese mentado síndrome del impostor, que no es más que la voz del ego, ese mentado síndrome del impostor, es esa voz interna que surge del ego que hace que nos estemos imaginando cosas
que realmente no existen. Entonces, esos son los temores, de tal manera que con mucha frecuencia los seres humanos estamos llenos de temores. Con mucha frecuencia los seres humanos somos un manojo de temores, cuando en realidad debemos de ser un manojo de miedos. ¿Qué nos está diciendo el miedo? El miedo nos está diciendo lo siguiente: si no te preparas para determinada situación, te va a ir muy mal, te va a ir de la patada. Si no te preparas para ese examen dificilísimo de matemáticas, te va a ir de la patada y hay altas probabilidades de que vayas a tronar el semestre y no poder seguir llevando otras materias que tienen mucho que ver con la materia a la cual no te preparaste. Esos son los miedos. Pero los temores, pues estamos llenos de temores. La gente está llena de temor. ¿Y sabes cuál es uno de los temores más comunes de la gente? Y es algo que me ha tocado ver en consulta como psicoterapeuta. Uno de los grandes temores más fuertes que tiene la gente es el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque se está imaginando un montón de cosas que realmente nunca van a pasar. Por eso, como abrí este brevísimo en vivo, que tú me haces el favor de ver en este hermosísimo, hermosísimo jueves 9 de octubre del año 2025, en esta hermosísima ciudad. Mira nada más, te regalo esta vista tan hermosa, una vista combinada entre lo antiquísimo de Monterrey, que es este hotel hermosísimo que se llama Gran Hotel Ancira. Bueno, ya le cambiaron el nombre por otra cadena hotelera, pero empezó como Hotel Ancira. Y atrás vemos la torre enorme de varios kilómetros de altura, que es la Torre de Pabellón M. Entonces ya te estoy obsequiando aquí, digamos, una mixtura de años, de edades, de la época antigua de Monterrey, de allá, de finales del año 1800, con este hermosísimo Hotel Ancira, donde llegó a estar aquí hospedado precisamente el hotel hermosísimo que tú ves aquí atrás. Llegó a estar hospedado Pancho Villa. En el hotel que tú estás viendo aquí atrás, se hospedó varias veces la doña María Félix. En el hotel que tú ves aquí atrás se hospedaban grandes rockstars que venían aquí en aquel desaparecido auditorio Coca-Cola. ¿Te acuerdas del auditorio Coca-Cola donde iba a llegar, donde siempre cantaba Armando Manzanero, donde cantaba Luis Miguel, donde cantaba Maná, donde venía Timbiriche? El desaparecido auditorio Coca-Cola, que ahora viene siendo esa gran Arena Monterrey. La Arena Monterrey, estoy dando un tour más o menos virtual de la ciudad de Monterrey. La Arena Monterrey aproximadamente llega a abarcar un poco más de 18,000 personas. La Arena Monterrey. Entonces ya te regalo esta vista tan hermosísima de nuestra bellísima Sultana del Norte, de la bellísima ciudad de Monterrey, porque estamos hablando en este jueves 9 de octubre. ¿Es temor o es miedo a la muerte? Es temor. Y eso es el mensaje que trato de transmitirte, que realmente no existe ningún miedo a la muerte, realmente es un temor a la muerte. Por eso, este gran filósofo Lucio Aneo Séneca solía decir con mucha frecuencia a sus alumnos: la muerte es el deseo de algunos, el alivio de muchos y el fin de todos. No te preocupes, todos nosotros, todos vamos a morir, todos vamos a pasar a mejor vida. Y de eso, que luego te platicaré, tiene mucho que ver la tanatología, Thanatos Logos, tanatología, el tratado del buen morir. Tengo grandes colegas que son tanatólogos, tanatólogas. Si tú requieres alguna consulta de tanatología, con muchísimo gusto te puedo canalizar con algún colega, con alguna colega que son expertos en tanatología, porque la tanatología, entre sus múltiples aplicaciones de la tanatología, ya nos enseña a saber manejar el duelo, a resignificar, como diría el padre de la logoterapia, Víctor Frank, a resignificar qué es lo que nos está aconteciendo en nuestra vida. Y precisamente una de las frases que me gusta mucho mencionar, ya por estas épocas, más o menos entre octubre y noviembre, ya como que se antoja el cafecito y ya como que se antoja por ahí, pues estar
ya va cambiando el clima, porque aquí en el cono norte pues empieza a cambiar el clima. En el cono sur es la primavera. Aquí en el cono norte, pues bueno, aquí ya es el otoño. Que parezca canícula, esa es otra cosa, pero ya sabemos que en ese aspecto Monterrey sigue teniendo el clima más loco, casi creo. Como dicen, el clima de Monterrey siempre está igual. Caray, ¿cómo? Sí, siempre está de la chin. Así está el clima de Monterrey, siempre está igual, siempre está de la patada. Ok, entonces así es Monterrey y así hay que querer a Monterrey, tal y como es. El punto es de que hay una frase que me gusta mucho mencionar y dice, recuerda que de esta vida solo te llevas una muda de ropa y no eres tú quien la escoge. ¿Qué onda? ¿A qué nos invita esa frase? Esa frase muy del budismo tibetano nos invita a no tenerle apegos a las cosas, así tener deseo, claro. Todos deseamos superarnos en esta vida, todos deseamos superarnos en la relación de pareja, todos deseamos superarnos con nuestra familia, todos deseamos superarnos en nuestro trabajo, en nuestra profesión, todos deseamos superarnos en nuestro hobby. Pero si te das cuenta, el común denominador de las frases que te he estado diciendo es todos deseamos. Y hay una gran diferencia entre el deseo y el apego. ¿Cuál es la diferencia? Es muy sencilla. Cuando yo deseo algo, si ese algo no se cumple, no hay ningún problema. No me voy a traumar, no me voy a frustrar, porque simplemente era un deseo. ¿Ya? Pero el apego es neurótico. El apego, cuando algo no se hace o cuando algo que tanto anhelaba en mi corazón no se lleva a cabo y yo le tengo un gran apego a ese objetivo, a esa meta, y si eso por cosas del destino, por decisiones de una inteligencia mega ultra superior llamada creador del universo, no quiso que se hiciera, entonces ese apego a esa persona la puede mandar al hospital con una gran depresión. ¿Sabes que muchos deprimidos realmente, cuando se les rasca un poquito más allá en psicoterapia, con los deprimidos, el deprimido en primer lugar, desde hace muchísimo tiempo dejó de ser él mismo. Una persona que está deprimida desde hace muchísimo tiempo dejó de ser ella misma. Entonces, como dejó de ser ella misma, empezó a tomarle apego a las cosas, empezó a tomarle apego a las personas. Por eso podemos decir que el deprimido o la persona que está deprimida es un neurótico. Desde hace mucho tiempo dejó de ser ella misma. Desde hace mucho tiempo dejó de ser él mismo. ¿Por qué? Porque se llenó de apegos. Y es precisamente parte de la cultura de la muerte. Es algo que explico mucho en psicoterapia. Cuando la persona viene con un apego de una persona que pasó a mejor vida, de una persona que ya falleció y la persona está completamente destruida, es muy entendible. Es muy entendible, sobre todo para las personas que somos empáticas. Para las personas que no son empáticas, aquí muy entre nos les vale madre, pero ese es otro tema de las personas que vienen averiadas de su cerebro desde nacimiento, pero ese es otro tema. Pero para ti y para mí, que somos personas empáticas, claro que nos tiene que doler. Sin embargo, sin embargo, a veces nos apegamos tanto a alguien que se nos olvida que realmente era la voluntad de una inteligencia muy superior a la de todos nosotros, llamada Creador del Universo. Debido a la voluntad del creador del universo, esa persona tuvo que pasar a mejor vida. Entonces es ahí cuando podemos ya saber manejar entre el deseo y sobre todo el apego a las personas. Rápidamente, y gracias por seguir conectada, gracias por seguir conectado, dale like, dale compartir. Precisamente ya me puedes seguir en
mi cuenta de TikTok. Ahí estamos creciendo en TikTok como la espuma. Gracias a ti, gracias a tu preferencia, estamos creciendo en TikTok. Me puedes encontrar en TikTok como arroba Pepe Arispe 1. Así me encuentras en TikTok. Y me puedes encontrar en el canal rojo. En ese canal rojo, ¿cuál es? Pues ya sabes cuál es el canal rojo. Bueno, me puedes encontrar en mi canal rojo como Pepe Arispe, psicoterapeuta conferencista, donde vas a ver muchos videos que te van a ayudar muchísimo y son videos que he estado subiendo desde el año 2020, cuando nos vino a visitar la mentada pandemia, que ahí también se manejó mucho estas cuestiones de la muerte, muchas estas cuestiones de la depresión, de la ansiedad, porque prácticamente la pandemia nos vino a sacudir a todos. La pandemia nos vino a resignificar todo el asunto en esta vida. Entonces, pues si no aprendimos la lección en la pandemia, ¿verdad? De que no somos para siempre, de que no somos eternos, etcétera, etcétera, pues entonces dice la filosofía budista, según la rueda de Samsara, que las cosas se van a seguir repitiendo. Te quería compartir rápidamente las fases del duelo, las etapas del duelo que ya explican los sabios en la tanatología. ¿Cuál es la primera? El shock. La persona entra en shock. ¿Cuál es la segunda fase? La negación. ¿Por qué la negación? Porque ahí se genera un efecto bioquímico en nuestra masa encefálica y también en nuestra mente para protegernos. Se genera un efecto bioquímico. Fíjate qué sabio es nuestro cerebro, qué sabio es nuestro cuerpo humano. Estamos en la negación, ¿ya? Hay una voz interior que nos dice, no, eso no es cierto. Esa es la negación. ¿Cuál es la segunda? El temor. No es el miedo. Nos llenamos de temores. ¿Y ahora qué va a pasar con mi vida? ¿Y ahora qué va a pasar con las demás personas? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es la segunda etapa? La ira. Nos enojamos con la vida, nos enojamos con nosotros mismos. ¿Cuál es la siguiente etapa? La negociación. Y esto se da mucho en psicoterapia, la negociación, que es cuando la persona, lo que los sabios del psicoanálisis nombran como el catarsis, como diría una escuela de Guadalajara, la cura por medio de la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque está comprobado que la palabra sana. Las palabras sanan. Por eso es muy importante poner atención a las palabras que estamos diciendo, porque las palabras tienen un efecto bioquímico. Las palabras tienen un efecto sanador. Entonces, ya que estamos en la negociación, después de la negociación no podemos negarle la entrada a la dama de negro. ¿Quién es la dama de negro? La dama de negro es la depresión. La persona cae en depresión. Hay una depresión. Enseguida la aceptación y enseguida ya se le da el sentido a la vida. Y cuando se le da el sentido a la vida, entonces la persona, el paciente, la persona que está en duelo, en proceso de duelo, vuelve a la vida. ¿Cuál es un punto muy importante? La visita de esa señora de negro. ¿Quién es esa señora de negro? Esa señora de negro es nada más y nada menos que la depresión. Así le decía el psiquiatra y psicoterapeuta suizo Carl Gustav Jung, la depresión. Si la dama de negro llega a tu casa, toca tu puerta, ábrele, invítala como una comensal a tu mesa y escucha qué es lo que te tiene que decir. Escucha qué es lo que te tiene que decir. ¿Quién? La depresión. ¿Quién? La dama de negro. Y de esto, como dice la canción, de esto no se salva nadie. Estamos hablando en un marco de gente empática, como tú y como yo. Estamos hablando en un marco de gente que tenemos nuestra masa encefálica de alguna u otra manera, de manera normal, porque existe mucha gente que nace con la masa encefálica anormal y es precisamente de la gente que no posee empatía,
es precisamente de la gente que no posee remordimiento. Y bueno, este es otro tema que ya después, posteriormente, te hablaré. Pero bueno, hemos estado hablando en este brevísimo en vivo de jueves 9 de octubre. Iba a decir jueves 9 de septiembre. No, jueves 9 de octubre. ¿Es miedo o es temor a la muerte? Es temor a la muerte. Y esto lo expliqué precisamente el año pasado en Televisa Univisión Sonora, en la cápsula de psicoterapia. Me preguntaban por ahí los conductores, ¿y cómo podemos quitarnos el temor a la muerte? Porque ya nos hablaste de la muerte. ¿Cómo se quita el temor de la muerte? Cuando empiezas a vivir, desaparece inmediatamente el temor a la muerte. Pero cuando empiezas a vivir, cuando yo empiezo a darle un sentido a mi vida, cuando yo empiezo a vivir y empiezo a aceptar la vida y a aceptarme tal y como soy, entonces en automático, fíjate, en automático se desvanece el temor a la muerte. Puede ser algo muy sencillo, sin embargo, si esto lo llevamos a la práctica, nos puede dar un cambio abismal de 180 grados. ¿Cómo me puedo quitar, Pepe, ese temor a la muerte? Constantemente estoy pensando que me voy a morir, constantemente estoy pensando que voy a pasar a mejor vida, constantemente tengo un montón, un barullo, un estambre de pensamientos que me están llevando a estar pensando en que en cualquier momento me puedo morir. Vive, vive. Mucha gente no vive. ¿Sabes qué? Mucha gente sobrevive. Está como decía un compa. ¿Qué onda, compa? ¿Cómo estás? Pues aquí sobremuriendo. Imagínate, ¿qué te puedes esperar de una persona que te conteste así? Aquí ando sobremuriendo. Hay gente que realmente no está viviendo. Hay gente que no está viviendo el presente. Por eso enfatizo mucho en estos en vivos y te invito a que vivas el presente. Porque mañana no sabemos qué onda. Ese es el punto de este brevísimo en vivo de jueves. Jueves 9 de octubre. Gracias por tu atención, gracias por ver este brevísimo en vivo. Bueno, en unos momentos más me doy a la tarea de contestar los mensajes. Cualquier pregunta me puedes poner ahí en los mensajes. Pepe, ¿qué onda? Tengo una duda de esto que dijiste. Claro que sí, con muchísimo gusto puedo contestar las dudas. Sin embargo, sin embargo, te invito dentro de unos 10 minutos a mi canal rojo. Suscríbete a mi canal rojo, Pepe Arispe, psicoterapeuta conferencista. Ya me puedes seguir también. Sígueme en @Pepe Arispe 1. ¿Dónde? TikTok. Sígueme en TikTok también. Gracias por ver este brevísimo en vivo. Me despido con un pensamiento hermosísimo. Nada más, nada más. Ayer te recité a Alberto Cortés. Hoy te recito con un poema que bauticé como el poema del mes de septiembre, sin embargo, también puede ser el poema del mes de octubre. Y es un poema hermosísimo que se llama De tanto perder, aprendí a ganar. Nada más y nada menos que de ese rockstar de la filosofía, de las letras. ¿Quién? Jorge Luis Borges. De tanto perder, aprendí a ganar. De tanto llorar, se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso que solo miro el cielo. He tocado tantas veces el fondo que cada vez que bajo, ya sé que mañana subiré. Me asombra tanto de cómo es el ser humano que aprendí a ser yo mismo. Tuve que sentir la soledad para aprender a estar bien conmigo mismo y saber que soy buena compañía. Intenté ayudar tantas veces a los demás que aprendí a que me pidieran ayuda. Siempre traté de que todo fuese perfecto, cuando realmente todo es tan imperfecto como debe de ser, incluyéndome. Hago lo que debo de la mejor forma que puedo, y los demás que hagan lo que quieran. Vi tantos perros correr sin sentido que aprendí a ser tortuga para apreciar el recorrido. Aprendí que nada es seguro. Por eso vivo el momento y lo que tengo. Aprendí que nadie me pertenece.
Aprendí que estarán conmigo el tiempo que quieran y deban estar. Y los que realmente estén interesados en mí me lo harán saber a cada momento y contra lo que sea. Que la verdadera amistad sí existe, pero que es sumamente difícil encontrarla. Que quien realmente te ama te lo hará saber sin necesidad de que se lo pidas. Que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer cuando el amor es el dueño de ti. Eso es vivir. La vida es bella, con su ir y venir, con sus sabores y sin sabores. Aprendí a vivir y disfrutar cada detalle de la vida. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos, pues siempre suelen traer recuerdos amargos que te impiden seguir adelante, pues hay errores inevitables. Las heridas de tu corazón nunca se borran, pero siempre habrá alguien realmente dispuesto a querer sanarlas con la ayuda de Dios. Camina de la mano de Dios. Todo mejora con el tiempo y no te esfuerces demasiado, que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te las esperas. No las busques, ellas te encuentran a ti. Lo mejor, lo mejor está por venir. De tanto aprender, de tanto perder, aprendí a ganar. Jorge Luis Borges. Gracias por escucharme en este brevísimo live, Facebook Live de jueves 9 de octubre del año 2025. En unos 10 minutos, 8 o 10 minutos, te espero en el canal rojo Pepe Arispe, psicoterapeuta conferencista. Que tengas excelente y hermosísima mañana. Aquí te regalo esta hermosísima vista. Tú y yo nos vemos en un rato en el canal rojo. Suscríbete, Pepe Arispe, psicoterapeuta conferencista. Gracias.